La primera mitad del siglo XX resultó especialmente convulsa en el continente europeo, debido a las dos guerras mundiales y a los regímenes dictatoriales, tan frecuentes en esta época, entre los que sobresalen el fascismo italiano y el nazismo. Estas duras de minutos. Esto, no obstante, después de haber dado un cambio de futuro y había la de la paz para seguir la paz de Europa con la Europea vino con la creación de la llamada Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, en 1951. El objetivo de la CECA era que los países integrantes compartiesen dos recursos esenciales para la industria de guerra, el carbón y el acero. Si estos países compartían estas materias primas, resultaba muy complicado que pudiesen declararse la guerra entre ellos. No es de extrañar que la CECA estuviese fundada por países, muchos de ellos, de los cuales se habían enfrentado en las dos guerras mundiales. Estos países fundadores de la CECA eran 6: Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, la República Federal Alemana e Italia. La CECA, desde un primer momento, tuvo mucho éxito y constituyó el punto de origen de la Unión Europea actual. Podemos considerar que la Unión Europea se creó en el Tratado de Roma en 1957. En un primer momento, la Unión Europea, o como se la denominó en un primer momento, Comunidad Económica Europea, estaba formada por los 6 países miembros de la CECA: la República Federal Alemana, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia e Italia. El éxito de esta comunidad económica hizo que en las décadas siguientes se fuesen uniendo otros países. En 1973 se produjo la incorporación de Irlanda, Reino Unido y Dinamarca. Posteriormente, en 1981, se produjo la incorporación de Grecia. En 1986 se produjo la incorporación de Portugal y de España, que se habían convertido ya en países democráticos, dejando atrás el... En 1989 se incorporó el territorio de la antigua Alemania comunista, gracias a la unificación de Alemania. En 1995 llegó el turno de Suecia, Finlandia y Austria, elevando el número de miembros de la Unión Europea en este momento a 15. En 2004, con la llegada de países del este, muchos de ellos antiguos países comunistas. Son básicamente las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, así como Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia
y los pequeños países de Malta y Chipre. Poco después, en 2007, por ahí. La última adhesión hasta el momento a la Unión Europea ha sido la de Croacia, en el año 2013. En el año 2020 se ha producido por primera vez la salida de un país de la Unión Europea, concretamente Reino Unido, en un proceso conocido como Brexit. A raíz de ello, la Unión Europea actualmente tiene 27 miembros. La Unión Europea se ha ido creando a lo largo de los últimos 50 años aproximadamente a través de diversos tratados. Los más importantes son los que vamos a señalar a continuación. En primer lugar, el Tratado de Roma, que se firmó en 1957 por los 6 países miembros de la CECA, y que dieron lugar a la llamada Comunidad Económica Europea. Mediante este tratado, esos países cedían parte de su soberanía a la Comunidad Económica Europea y se eliminaban, por ejemplo, los aranceles que existía en los países, libertad de comercio y libertad de tránsito para las personas. El siguiente gran tratado fue el Tratado de Maastricht, en 1992. Mediante este tratado se cambió el nombre de la Comunidad Económica Europea a Unión Europea y se fijó el objetivo de crear una moneda única, que sería el euro. En 1997 se firmó el Tratado de Ámsterdam, mediante el cual se avanzaba en la integración europea y se avanzaba en la creación de esa moneda única, que sería el euro, que se creó en el año 2002. El último gran tratado de la Unión Europea es el Tratado de Lisboa, firmado en el año 2007. Este tratado es el que está actualmente en vigor y viene a ser algo así como la Constitución de la Unión Europea. La Unión Europea tiene a su mando diversas instituciones. Las más importantes son las que vamos a señalar a continuación. En primer lugar, el Consejo Europeo. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de gobierno de los distintos países miembros. A su vez, hay diversos que están integrados por los respectivos ministros de cada país. El Consejo de Ministros de Hacienda o de Ministros de Medio Ambiente. Después tenemos la Comisión Europea. La Comisión Europea vendría a ser algo así como el gobierno de la Unión Europea. Está dirigida por un presidente o presidenta. La Comisión Europea tiene su sede en Bruselas. El Parlamento Europeo, por su parte, tiene su sede en Estrasburgo y es elegido por todos los ciudadanos de la Unión Europea. El Parlamento vendría a encarnar el poder legislativo de la Unión Europea. Por último, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo y que es la máxima instancia de justicia dentro de la Unión Europea. A continuación, vamos a estudiar las relaciones internacionales entre los distintos países. Las relaciones entre los distintos países se regulan a través del llamado derecho internacional. El derecho internacional marca
unas directrices que deben obedecer todos los países. Por ejemplo, un tribunal que encarna este derecho internacional, encargado de aplicarlo, es la Corte de Derechos Humanos, que tiene su sede en La Haya, en Holanda. No todos los países tienen la misma categoría. Muchos de ellos tienen más poder que otros, obviamente. Esos países, con más poder que otros, son, son denominados potencias. Dentro de estas potencias hay varios niveles. Por ejemplo, tenemos las superpotencias. Actualmente, la gran superpotencia mundial es sin duda Estados Unidos, pero también hay otras potencias emergentes o regionales, es decir, países que están en ascenso o que tienen dominio en una región en particular. El caso más sobresaliente es sin duda el de China, que en unos pocos años llegará, se supone, a superar incluso a los propios Estados Unidos. Por lo que respecta al orden mundial, podemos distinguir varios niveles. Durante la segunda mitad